Ok. Entonces, nos habíamos quedado, ¿no? En el módulo 2 que estábamos revisando el contexto político, ¿no? Y entonces nos habíamos quedado un poco en revisar que el mundo de lo político va más allá de la política, institucional, la política pensada solamente en la democracia, ¿no? Y que, habíamos visto también la relación entre el Estado y el individuo, ¿no? Cómo se manifiesta y cómo se relaciona. Y también vimos del individuo hacia el Estado, ¿no? Pensar cómo son nuestros niveles de participación, etcétera. Y retomando esto, ¿no? Este momento del individuo hacia el Estado y el concepto de ciudadanía, que fue de lo último que habíamos revisado, em, podemos entrar a la democracia, ¿no? Que aparte es lo que aparece en su foro, ¿no? En el foro del módulo 2, pensar, ¿no? Algunas ventajas y desventajas de la democracia. Algo que yo les traigo aquí es que, si bien la democracia es como el régimen, el sistema más, en la actualidad más común, también hay otros, ¿no? El sistema autoritario, un sistema totalitario, democrático, que entonces pensar que no es el único, ¿no? No es el único, sistema, y también que hay más, ¿no? Incluso nosotros hemos pasado por algunos, ¿no? Algunos sistemas. Entonces, bueno. Y ahora lo que está rigiendo, pues, es el sistema democrático, ¿no? Y aparte es una democracia representativa, que también, pues, ustedes ya lo han visto en su tarea y en el contenido, ¿no? La democracia se definiría como un sistema que establece principios o reglas, ¿no? Para definir quiénes pueden, y votar y tomar decisiones, ahí me quedó ahí raro, colectivas, ¿no? Y cómo hacerlo. Em, es decir, que también ya se los había adelantado, ¿no? Pensar que antes solamente, por ejemplo, los hombres propietarios podían votar, ¿no? Los hombres alfabetos, o sea, que sabían leer y escribir, podían votar. Y una lucha política que no empieza dentro de las instituciones, es el derecho al voto femenino, ¿no? Es la capacidad de que se reconozca públicamente, social, institucional, la capacidad de que las mujeres tomen decisiones políticas, ¿no? También es parte de la esfera de lo político, ¿no? Y nuestra democracia es representativa en el sentido de que nosotros vamos, o sea, como teóricamente y de una manera un poco más filosófica, vamos a decidir, ¿no? No vamos a ir todos juntos al Congreso, al Senado, a legislar, sino que vamos a escoger una persona que represente, ¿no? Nuestros intereses, que represente nuestras necesidades, ¿no? Y, y por eso es representativa, porque todos los personajes dentro de este sistema en general están representando al pueblo, ¿no? Así, al pueblo en general. Em, y bueno, retomando esto, que según yo fue con lo último que terminamos, la clase pasada, tenemos el voto femenino en México. Se institucionalizó en 1955. Es decir, hace menos de 100 años. Y, por ejemplo, no sé si, o sea, a mí lo que me gusta de las fechas es las comparaciones, ¿no? Em, el PRI y el PAN son, o sea, son previos al voto femenino,
¿no? De los dos partidos principales en México son más antiguos que la capacidad de las mujeres de votar, ¿no? Que eso, bueno, a mí me llama la atención, ¿no? Pero bueno, aparte llevamos que 55 casi 70 años con la capacidad de ejercer nuestro derecho al voto, ¿no? Y bueno, es como ampliarlo, ¿no? Pero de todas maneras, por ejemplo, hay eh, otras reglas que se quedan, por ejemplo, en la edad, ¿no? Tienes que ser mayor de 18 años, ¿no? Ya no necesitas ser propietario, en teoría ya no, bueno, no es una condición ser alfabeto, ¿no? Pero es un derecho humano saber leer y escribir, ¿no? Etcétera, etcétera. Y retomando un poco esto de las cuestiones representativas, no es como que tú puedas escoger a tu representante siendo tu vecino, ¿no? Bueno, sí, pero va a pasar un proceso a partir de los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos, a ustedes no les piden definirlos, pero es una asociación voluntaria, perdurable en el tiempo, ¿no? Dotada de un programa de gobierno em, que canaliza determinados intereses y aspira a ejercer el poder político y a participar en él mediante representación reiterada de los procesos electorales, ¿no? Eh, es un partido, ¿no? Así como a grandes rasgos, es una asociación, ¿no? Una organización que nosotros vimos que pues la, las personas se pueden ir organizando en asociaciones, ¿no? Pero su objetivo va a ser ejercer el poder político. Ujú. Va a ser estar y mantenerse en las instituciones. Porque aparte va a tener determinados intereses, ¿no? Que esos son los que nosotros en teoría vamos a buscar que se nos representen, ¿no? Algunos de sus cuadros son un poco más extensos, pero en general ponían como centro derecha, centro izquierda, ¿no? Entonces, si nuestros intereses, nuestras convicciones eh, van más de un lado que de otro, pues en teoría votamos así, ¿no? Y no es de que lleguen, ¿no? Y lleguen y podamos, o sea, y se puedan quedar ahí para siempre, sino que va a haber un ejercicio político donde van a haber procesos electorales, ¿no? O sea, de hecho, creo que de todos estos que yo les puse aquí, solo quedan como la mitad, ¿no? O sea, el humanista, bye, Encuentro Social, bye, Nueva Alianza, bye, el PRD ya no sé si sigue existiendo, ¿no? Entonces, em, así, también hay candidatos individuales, ¿no? Independientes, pero en general el juego político se traduce en partidos políticos, ¿no? Y puede ser, ¿no? Que haya mm, pues haya intereses, conflicto, pero el Estado va a crear una institución que va a ser el INE, que va a ser el organismo que se va a encargar de regular las acciones dentro de los partidos políticos. Es decir, es el espacio eh, gubernamental donde, por ejemplo, se regula, o sea, ya esto se regula que los partidos tienen que hacerse cargo de su basura electoral, ¿no? O el tiempo en pantalla, ¿no? Que cuando son elecciones. No sé si han visto que tienen como un cronómetro o sea, y ellos tienen que asegurar que sea un juego parejo, ¿no? Que no por ser el partido más grande acapare todo, ¿no? Todo los espacios, etcétera, etcétera. Y además también hay una comisión judicial para atender delitos electorales, ¿no? Considerando que pues es una necesidad social, ¿no? Y se crea este organismo
para defender estos intereses. Y em, bueno, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios, era lo último que nos faltaba. Son muy De poquitos mi parte ustedes. todo queda claro, profesora. Ok. Y bueno, entonces a mí la democracia me da como que un poco de flojera, pero bueno, como todas las instituciones, ¿no? Pero lo que yo les invitaría es a pensar, ¿no? Que lo político no solo pasa por esos 6 años o por partidos o así, sino que recorre y nos atraviesa en todos los espacios nuestra alimentación, nuestro consumo, nuestro humor, etcétera, etcétera, tiene una carga política importante, ¿no? Y pues cuando podemos reconocerlo, cuando podemos hacernos un poco más conscientes, ya empezamos como no a hacer un cambio, pero al menos sí posicionarnos mejor en el mundo, ¿no? Y eso sería como lo que yo los invitaría, además em, de, pues de participar, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, con el grupo de los lunes les estaba diciendo como de no, y por ejemplo, lo político también es defender el medio ambiente, ¿no? Considerando nuestro incidente crítico. Y no solo va a ser cosas que ya pasaron, ¿no? Que nuestro caso, pues son las granjas que ya se hicieron, pero a ellos les hablaba un poco del megaproyecto que afortunadamente se canceló, ¿no? El de Mahahual. Eh, y pues no es que yo les diga, vayamos y pongamos ahí, dejemos todo, pero va a haber como diferentes acciones, ¿no? No sé, estaban las firmas, ¿no? Y con eso ya es como posicionarse ante el mundo. No lo vamos a cambiar, pero ya es como... eh, ya no es solo como, la política son los partidos, ¿no? La política es defender también pues nuestros derechos y nuestros ecosistemas. Sí, Ricardo. Sí, nada más para comentarle, profesora, este, estamos viviendo una transformación, bueno, en este caso la clase pasada que nos explicaba que pues hacer política es prácticamente eh, tener el uso de cualquier tema en donde participe un grupo de personas que están peleando, bueno, no peleando, sino conforme e inconforme en algo, ¿no? Ahora bien, este ejemplo que usted puso del parque, no sé si era un parque acuático, un hotel que Ujú. iba a construir, esta política fue virtual, fue basada en las redes sociales, ¿no? O sea, esta forma también es de hacer política, está viviendo una transformación en el cual los medios de comunicación ahora son digitales, ¿no? Porque hubo una presión social, hubo una presión que cada uno desde nuestro dispositivo electrónico mediante redes sociales tuvo una participación positiva, ¿no? En este caso, y ahora hay presión mediática en los medios de comunicación precisamente porque tenemos acceso a esos medios de comunicación y eso ha creado que en este caso los políticos, ¿no? Que están encargados de este tipo de decisiones, tomen en consideración, ¿no? El otro ejemplo podría ser el caso de las clases, ¿no? Que iban a decir que por el mundial se iban a adelantar las vacaciones. Y hubo una presión social por parte de los padres de familia, ¿no? Creando política desde un medio electrónico ya no se limita solamente a ¿cómo se llama? A una reunión, a una asociación, sino también ya es un conjunto de personas que nos podemos expresar de esa manera. Eso también es política. Exactamente, muy bien. Sí, o sea, también pensar, ¿no? Como cuando yo les dije en la primera o segunda clase, como, a ver, vamos a pensar en qué momento de la sociedad estamos, y yo les dije, bueno, estamos en una sociedad muy digitalizada, no todo, o sea, no solo la política, ya está pasado, o sea, ya pasa por
el mundo virtual, ¿no? De hacer política, hacer amistades, trabajar, estudiar, entretenerse, eh, cualquier cosa, ¿no? Y justamente, o sea, lo interesante de Mahahual, ¿no? De este caso, es que no fue, sí hubo algunas manifestaciones y todo eso, pero básicamente la mayor participación, que aparte fue muy bueno porque fue, o sea, pudo ser masiva, fue en línea, ¿no? Principalmente en redes sociales, pero gente de Tijuana y de, no sé, y de Guerrero, ¿no? Como polos superopuestos del país, podían participar, ¿no? Entonces, em, pues sí, pensar que en las redes sociales no es solo como para ver memes, ¿no? También tienen una carga política importante, ¿no? Em, pero bueno, ok, les voy a pasar el link, ¿no? Son, bueno, son súper poquitos, pero les voy a pasar el link para que pasen lista y en lo que yo les pongo el módulo 3. Ujú. Ahí está. Entonces vayan pasando lista y yo voy abriendo esto y ahorita empezamos. Ujú. Ahí está ya. Ok. ¿Qué están viendo? Ah, sí, bueno. Ahí está ya la primera. Pasar lista. Un minutito para pasar lista y empezar. Pasan lista, solo tengo una respuesta. Ahí está ya. Dos. Lizama y Janely, pasen lista, por favor. Bueno, a lo que ustedes, ahí está. Lizama ya está. Y Janely, por favor, pasa lista. Entonces, bueno. Bienvenidos al módulo 3. El módulo 3 vamos a revisar un poco el contexto económico, ¿no? En México. Y como les había adelantado, cuando vimos el contexto político, no hay, no hay política económica sin, eh, sin teoría política, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a revisar de la economía, ¿no? De cómo se fue transformando la economía en México, va a estar súper ligada tanto a cuestiones políticas como internacionales, ¿no? Les voy a pedir paciencia porque la vez que hablé con ustedes me dijeron como que lo que pensaban que iba a ser más complicado de la materia eran las fechas. Y lo estoy intentando hacer como lo más digerible posible, pero aquí sí vamos a tener un poquito de fechas, ¿no? Pero bueno, eh, ni siquiera son fechas como tan de que se las tengan que aprender. Nosotros vamos a ver básicamente procesos. Ajá, sí, obviamente los tenemos que situar, ¿no? Porque si yo les digo, ay, pasó esto,
no les voy a decir cuándo, ¿no? Pero pues sí lo tenemos que citar, pero bueno, paciencia, ¿no? Sí vamos a revisar casi todos los sexenios, ¿no? Desde los 60 me parece. Pero bueno, no, eh, lo voy a intentar hacer como digerible. Hasta les puse moneditas de de cada año, ¿no? Para que lo puedan, para que sea un poco más histórico y más visual. Pero, ok, así como todo, yo les voy a traer más cosas, ¿no? Em, y tenemos la definición de economía. Y se las traigo justamente porque tiene que ver con su carrera, porque la economía tiene dos etimologías: oikos, que es casa en griego, y nomos, que es con no, administración, ¿no? Y básicamente, o sea, un economista me mata si me escucha decir esto, pero la economía es, o sea, en un término como un poco crudo, la administración del hogar, ¿no? Y esta administración va a ser, em, no es solamente, o sea, sí, claramente va a tener cuestiones monetarias y van en algún momento, pues se tienen que estudiar los índices, los porcentajes, todas estas como em, cuestiones un poco más técnicas, ¿no? Pero básicamente es administrar tanto tiempo como eh, trabajo, ¿no? Mano de obra, como recursos, ¿no? Y básicamente ustedes también van a hacer eso, ¿no? Es la administración de tanto el tiempo, del trabajo de mano de obra y de los recursos, ¿no? Que claramente va a estar como atravesado por el dinero, ¿no? Por ganancias, etcétera, etcétera. eh, pero es parte de, ¿no? Por eso ustedes también van a tener que llevar, pues, materias de economía y un poco más técnicas, claramente. Em, y nuestro contenido nos dice que la economía es un campo dinámico en constante interacción con otros saberes, ¿no? O sea, yo siempre les voy a decir, todo se relaciona con todo, ¿no? La economía también es histórica, ¿no? Tanto en la práctica como en la teoría. Es algo que siempre está cambiando, moviéndose, por eso es dinámico y siempre va a estar en interacción con otras cosas. Por ejemplo, la esfera social, la esfera política, la esfera ambiental, ¿no? Em, entonces, bueno, eso es como más de mi cuchara. Ay, Y, ay, alguien está entrando. Déjame ver si entró para pasar el link. Hola, Araceli. Ya puse el link el, para pasar lista. Lo voy a volver a poner para que pases lista, ¿vale? Entonces, bueno, ¿no? La economía tiene que ver eh, de mucho, ¿no? Con cómo, o sea, ya estamos todos juntos, ya tenemos un momento, de nada, Araceli, ya tenemos como un sistema político, ¿no? Nos organizamos en democracia, en monarquía, en lo que sea. Pero, ¿qué vamos a hacer con todo, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer con el trabajo, cómo le vamos a hacer con los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y para todo eso se van a crear políticas económicas, ¿no? Y esas políticas económicas van a estar relacionadas de alguna u otra manera ay, todo el mundo está llegando tarde, con
en un principio con el Estado, ¿no? El Estado, que dijimos que es como la comunidad, este, más grande, ¿no? La comunidad, la nación, y la sociedad, pero después vamos a tener o van a aparecer un nuevo personaje, ¿no? Que no había aparecido, que serán las empresas, ¿no? Que ya no van a formar parte de, como del Estado, ¿no? Van a ser un espacio un poco, bueno, un espacio privado, ¿no? Pero que también van a ser parte de la esfera económica, porque va a ser donde se explote, ¿no? O sea, no en el mal sentido, no como se trabaje, ¿no? Entonces, también ahí van a pasar los recursos, el tiempo y la mano de obra, ¿no? Por eso es que aparece este personaje. Em, Acuérdense que ustedes pueden interrumpir cuando quieran, cuando tengan alguna duda, pregunta, comentario, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora, ¿no? Esto es como un poquito eh, más en general, ¿no? Como definiciones, pero vamos a aterrizar. Vamos a irnos a México, ¿ok? Ay, es que antes teníamos, bueno, no teníamos plantillas y yo tenía ya esta presentación y como que hubo muchas cosas que se me movieron, pero todos los intento poner bonito, la verdad. Podrán decir muchas cosas, pero mis presentaciones son muy cuidadas. Ok, entonces, bueno, antes de empezar a pensar como México y la economía en México y no sé qué, vamos a como yo sé que les dije, vamos a profundizar, pero no. Vamos a irnos. Hay que tener en cuenta que la economía de cualquier país, ¿no? O sea, no solo México, va a estar relacionada con la economía mundial, ¿ok? Es decir, no nos vamos a poner aquí como a revisar cómo es económicamente el mundo, pero sí va a ser muy, muy determinante muchas cosas. em, em, para las economías de cada país, ¿no? Es decir, no podemos pensar solamente la economía en México sin tener en cuenta, por ejemplo, a Estados Unidos o sin tener en cuenta eh, no sé, todos los países de la OPEP, que son los países petroleros, ¿no? Que no es que solamente con eso podamos entenderlo, pero es la manera en que como que se puede, se integra, ¿no? Cualquier economía nacional está integrada de alguna manera a la economía internacional. Y entonces, México, México va a estar, su economía va a estar vinculada con problemáticas estructurales, ¿no? Así como habíamos visto que estaba la estructura social y que este daba, pues nos posicionaba y daba orden y todo eso, también va a haber una estructura, pues, internacional. No se dice así, pero es como un poco siguiendo nuestros conceptos, ¿no? Lo que hemos visto. Y, este, y dentro de de esa estructura, ¿no? Internacional, eh, van a haber países que van a estar mejor posicionados que otros, ¿no? El famoso, eh, bueno, y también depende de en qué momento lo miremos, pero había países del primer mundo, países tercermundistas, ahora se supone que ya no se dice así, y se dice países desarrollados y países en vías de desarrollo, porque subdesarrollado suena muy feo. Em, y entonces, ¿no? Esa estructura que yo les había dicho, no es lo mismo vivir en una estructura con privilegios, con mucha hegemonía, ¿no? Tipo ser
heterosexual, etcétera, etcétera, ¿no? Pasa exactamente lo mismo con los países. No, no es lo mismo tener una economía de Europa, tener una economía latinoamericana, ¿no? Incluso dentro de Latinoamérica también va a haber como diferencias, pero no nos vamos a meter. Em, entonces, bueno, ¿no? En México, para empezar, ya estamos como pues en una problemática donde no estamos bien posicionados en la estructura internacional, ¿no? Y pues de eso van a saltar algunos elementos, algunos problemas como la desigualdad, la informalidad, ¿no? Informalidad laboral, la pobreza, ¿no? Y un desequilibrio regional, ¿no? Entonces, sí hay maneras de combatirlo internamente y de trabajar y mejorar y hay muchísimo que se puede hacer, sí, pero nunca se debe de pensar una economía nacional sin la economía internacional, ¿no? Y la estructura. Porque eso lo vamos a ver después también. Entonces, bueno, no solo es México, ¿no? O sea, toda la región latinoamericana tiene desigualdad, tiene informalidad laboral, tiene pobreza, ¿no? Que viene siendo parte de la estructura económica internacional. Y algo llamativo es que de, de la mano de obra mexicana, más de la mitad, o sea que aparte es un montón, ¿no? Más del 56% de la población ocupada trabaja en condiciones de informalidad. Eh, y no es, o sea, sí está bien pensar, por ejemplo, o imaginarse, bueno, no sé qué se imaginan ustedes por trabajo informal, ¿no? Pero no solo va a ser las personas que tienen em, su puestito en la calle, ¿no? Que sí es informalidad, o gente que tiene alguna manera un trabajo como más em, improvisado, ¿no? Que genera ganancias de algo un poco más improvisado. También podría ser estos trabajos que cada vez son más frecuentes, donde, por ejemplo, no pagan seguridad social, ¿no? No pagan, no tienen protección legal, por ejemplo, un sindicato, ¿no? O estos trabajos donde cada 3 meses, 6 meses, un año, te van renovando el contrato para que no generes, este, antigüedad. ¿No? Entonces, sí es, por ejemplo, no sé, un vagonero del metro, una señora que tiene su puesto de comida en una esquina, pero también son estos trabajos un poco más elegantes, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los freelancers, por ejemplo, ¿no? O este, un trabajo de oficina también. Y que aparte, por ejemplo, estos derechos, ¿no? Son derechos que se habían peleado, ¿no? Seguridad social, protección legal, ¿no? O como hay otras maneras, pero como el más conocido, creo yo, son los sindicatos, ¿no? Entonces, como que pensar y aparte creo que todos hemos tenido que existir, ¿no? Que aceptar alguna de estas condiciones, ¿no? Sin seguridad social, sin estabilidad, ¿no? Porque aparte así es como nos tenemos que desarrollar, ¿no? Desarrollar en lo profesional y en lo laboral, ¿no? Esto es básicamente el panorama, así, empezamos a trabajar y damos un pasito al mundo laboral y es como, pues, un poco desolador, ¿no? Puede ser. Eh, que, eh, bueno, algo más les iba a decir. Mm,
Creo que no, por ahora. Dudas, preguntas, comentarios. ¿No? Así les iba a hacer el chiste de los jóvenes ya no quieren trabajar, los jóvenes, ¿no? Y así las ofertas de trabajo como súper precarias, ¿no? Hay una precarización y una vulnerabilización de, pues, del trabajo y de la mano de obra, ¿no? Y este es el panorama en el que nos tenemos que, pues, que inmiscuir, básicamente. Pero, ok, ¿no? Y que aparte, nuestros abuelos, incluso quizá nuestros padres, no tuvieron esas condiciones tan precarias como nosotros, ¿no? Porque eh, también hay que pensar que la precarización es histórica. Yo les voy a decir algo y todo es histórico. Y está bien padre, pero ok. Bueno, sigamos. Y vamos a ver, les voy a ir haciendo una línea del tiempo ahorita em, para reconocer unos momentos. Ujú. Entonces, aquí tenemos que en un inicio la economía giraba en torno al sector agropecuario. Así lo dice nuestro contenido, pero en realidad, o sea, sí, ¿no? Pero también básicamente éramos países productores de materias primas, ¿no? Y no solo del campo, sino también, por ejemplo, minerales, ¿no? O este carne o piel, ¿no? Artículos de, ay, no, es que no se dice, artículos de piel. Em, entonces, vamos a ver. Tun, 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 tun. Porque, ay, no, en rosa no. Tun, 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 tun. Ahora, aquí. Esto es solamente como muy esquemático, ¿no? O sea, es como para que nos quede más claro em, las cosas, pero tampoco fue como tan en línea recta y así. Los sociólogos, las sociólogas tenemos un problema con las líneas rectas, pero bueno. Entonces, el primer momento es nuestra economía se basaba en materias primas, em, como ¿qué era? El campo, minerales también puede ser, etcétera, ¿no? Eso era como em, con lo que nosotros podíamos comerciar, ¿no? Porque aparte, claramente, pues sí podemos reconocer que la economía no solo es el consumo propio, ¿no? O sea, de que nosotros nos alimentemos, sino también lo que podemos ofrecer en el mercado internacional. Y lo que se ofrecía era materias primas, ¿no? Después vamos a ver qué onda. El sector industrial cobró fuerza, ¿no? En el siglo XX, con el modelo de sustitución de importaciones, y después, ¿no? Entonces aquí ya tenemos otro momento. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, sí, aquí está bien. Em, ¿Qué tiene que ver con em, industrialización? Mm, mm, mm. Déjenme ponerlo. Industrialización, ¿no?
Y ahorita les voy a hacer unas preguntas, ¿no? Que también vamos a ver qué onda con el modelo de sustitución, ¿no? Y después, ¿no? Se viene, este es como el resumen de todo lo que vamos a hacer, este párrafo es el resumen de todo lo del módulo, pero se viene la apertura comercial. Ujú. Em, y de ahí, que básicamente es derivado de la apertura comercial, pero nos vamos a convertir en un país de maquila, ¿no? Porque va a haber siempre va a haber una división internacional del trabajo, ¿no? Entonces va a haber algún país que produzca eh, tecnología, va a haber un país que ensamble, va a haber un país que produzca alimentos, va a haber un país que, etcétera, etcétera, ¿no? Em, la apertura comercial que viene pues ligado un poco, ¿no? No sé si pondría un cuarto momento, pero es más, vamos a borrar. Eh, mm, Viene también de la globalización. Que, por ejemplo, yo les había dicho como en qué momento estamos ¿no? De la sociedad, eh, cómo estamos, ¿no? ¿Qué momento histórico es? La globalización, ¿no? Y que en este juego económico, este juego económico de la globalización, nosotros somos la maquila, ¿no? Pero bueno. Entonces podríamos decir, fase uno materias primas, ¿no? Fase 2 industrialización. Y fase 3 apertura comercial. No nos vamos porque aparte, em, la parte como la fase uno es muy larga, ¿no? De las materias primas, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar un poco desde la industrialización, desde la fase 2 porque aparte es un poco más pues no sé si contemporánea, pero este, que sí se puede ver como ese cambio, ¿no? Entonces vamos a empezar aquí, ¿no? Nuestro análisis desde el punto 2. Pero vamos a tener como forzosamente que tener en cuenta el el punto uno, porque eso va a determinar cómo nos industrializamos. Pero, ok, entonces, yo le tengo una pregunta. No éramos un país como, sí había tecnología, pero quizá un poco muy rudimentaria, un poco, este, pues muy de campo, no sé, de ciudad, no sé. Digo, muy de campo, muy de campo y muy ancestral también puede ser, pero ¿qué sería, qué significaría para ustedes la industrialización? ¿Qué creen que significa que un país se industrialice? Que nosotros de pronto tengamos industria. Díganme todo lo que quieran, en su momento de participar, yo no voy a decir nada, así que les toca. ¿Qué significa que haya industria? No, no significa nada. ¿Podría ser que automatice sus procesos? Ok, muy bien. Entonces, vamos a poner aquí. Vamos a ponerlo en automatización. Muy bien. ¿Qué más? Vamos, chicas.
A ver, ¿quién dice en el chat? Transformación de la economía. Sí, sí, ok. Pero ¿a qué te refieres con economía en el país? Porque ya vimos como que economía puede ser mucho, ¿no? O sea, puede ser, no solo tiene que ver con con lo monetario, ¿no? Ujú. Importación, exportación, ok. Em, Esperen que me ver qué más hay. Las materias primas en productos. Ok. Esto sería em, como un procesamiento, ¿no? Ya no es solo como de, ay, mira, o sea, igual lo estoy diciendo como muy, muy crudo, ¿no? O sea, obviamente hay un proceso, pero en vez de decir, mira, arranqué esta fruta y te la vendo, es como hice un jugo, por ejemplo, ¿no? Que ya, o sea, para hacer un jugo necesitas industria, ¿no? Y entonces va a haber un procesamiento industrial, ¿no? Muy bien, Lisama. Eh, Procesamiento. Ajá. Muy bien, ¿algo más por ahí? ¿No? Hasta lo que me han dicho vamos muy bien. Bueno, a ver, tratados internacionales, ok. Ay, espera. Aquí, más que tratados, vamos a poner economía internacional, ¿vale? Porque los tratados se pusieron de moda como muy en los noventas, ochentas, noventas. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, la industrialización permite muchísimas cosas, o sea, creo que ha sido el momento en el que mejor nos fue, pero también es como interesante pensar por qué no nos sigue yendo bien, ¿no? Pero la industrialización permitió, ¿no? Que se automatizaran procesos, es decir, que ya la máquina trabajara más que el hombre, ¿no? Y el hombre en abstracto, o la sociedad, por así decirlo. Em, También, por ejemplo, permite la producción masiva, ¿no? Producción a gran escala, porque ya no va a depender solo de la fuerza física de las personas, de los animales, ¿no? De los caballos, de los bueyes, etcétera. Sino que, por ejemplo, vamos a tener un tractor que va a permitir trabajar mejor, va a permitir trabajar más rápido, más extenso, ¿no? Entonces, em, puede ser producción masiva, ¿no? En vez de, no sé, crear 20 zapatos al mes, podemos hacer ya 200, ¿no? También, obviamente, se va a ampliar, ¿no? Tanto la oferta y la demanda como los productos que importamos y los productos que exportamos, ¿no? Esto de procesamiento también viene de la mano con la complejidad, ¿no? Es decir, ya no vamos a tener solamente, o sea, que la industrialización, que lo más como lógico, como que le da
se le agrega más trabajo a los productos, ¿no? Pero sin necesitar tanto esfuerzo, ¿no? Hay redu- una reducción del esfuerzo, pero agrega más trabajo. Es algo que donde no nos vamos a meter, pero procesamiento y complejidad. Vamos a poner así. Sí. Y también nosotros nos vamos a insertar en la economía internacional. Ya no solo porque, aparte, hay países, o sea, como que históricamente se les han reconocido como países bananeros. No sé si en algún momento lo han escuchado. No, ya no solo vamos a ser un país productor este, de flores de cempasúchil, sino que también vamos a producir autos o vamos a producir mm, em, jugo, ¿no? O sea, que no necesariamente necesitamos como la industria más moderna, pero industria, ¿no? Y entonces también podemos ofrecer y posicionarnos mucho mejor en la economía internacional. Porque aparte nosotros vamos a tener un producto estrella, ¿no? Que es el petróleo, ¿no? Y quizá antes de la industrialización, la, pues la explotación de los pozos o los acueductos, no sé cómo se diga, ¿no? Era un poco más lento, pero la industrialización permite que haya, no sé, o sea, aparte son cosas como gigantes, como 200 toneladas de crudo al día, ¿no? Em, ¿no? Entonces es parte de esta industrialización. Entonces, o sea, de hecho hubo hasta canciones que dicen que fuimos potencia mundial y no o sea, y nunca lo fuimos, ¿no? La verdad es que nunca fuimos potencia mundial, pero sí tuvimos un boom, ¿no? Tanto de mano de obra como de productos, ¿no? Como de lo que producíamos. Producíamos más, producíamos cosas más complejas, producíamos mejor, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente desde aquí vamos a empezar, ¿no? Desde la industrialización. Ahí empieza este, nuestro contenido. No todo lo demás, no nos vamos a detener, em, pero bueno, ¿no? Dudas, preguntas, comentarios, refutaciones también. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Eh, dígame algo. Todo bien, profesora. Ok. Bueno, espero que las chicas también vayan bien. Y esto de la industrialización, no todo esto, no hay, así, escríbanlo en su cuaderno, escríbanlo en sus tareas, no hay política económica sin proyecto político. Este, todo este planteamiento de que, oye, a ver, tenemos que dejar de ser un país que solo produce materia prima, em, tenemos que industrializarnos, ¿no? Viene de un ejercicio teórico muy interesante, que no viene en su, en su contenido, pero se los traigo. Ja, ja. Entonces, bueno, ¿no?
como yo les decía, México no es como una economía aislada en el espacio, ¿no? Se inserta en una economía regional, que aparte, América Latina tiene muchísimas instituciones, o sea, de hecho lo que yo estudié tiene que ver con estudios latinoamericanos, ¿no? Tiene muchas instituciones para pensar la política en América Latina, la economía en América Latina, la sociedad en América Latina, ¿no? Entonces, en el 48 que no les voy a contar toda la historia, ¿no? Se crea la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la famosa CEPAL, todavía existe, em, pero en su momento se buscaba desarrollar, ¿no? Desarrollar la región. Y entonces, pues tuvieron que, como que decir, a ver, vamos a sentarnos a pensar qué onda, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué somos así? ¿Por qué estamos así? ¿Qué necesitamos? ¿Y cómo lo necesitamos? ¿No? Y entonces aquí yo les traigo dos amigos, a una amiga y un amigo, que eran de la CEPAL, ¿no? Se llama Ifigenia Martínez, que falleció el año pasado, em, mexicana, ¿no? Que fue, o sea, fue un ser muy brillante para las políticas económicas y sociales, y Raúl Previch, que es un argentino, ¿no? Y básicamente ellos dijeron, o sea, a México y toda América Latina está muy atrasada en tecnología. ¿Qué necesitamos? Industria, necesitamos máquina, ¿no? Maquinaria pesada. Em, y entonces ellos proponen, ellos y todo su equipo, ¿no? A partir de la CEPAL, las famosas EASY, ¿no? Que es la industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, ¿saben qué? Ya no vamos, o sea, son ejemplos como muy, muy ilustrativos, ¿no? Pero que era como el punto, ¿no? O sea, ya no vamos a importar jugo. O sea, tenemos un montón de árboles de frutas. No vamos a importar jugo porque nosotros podemos producirlo, ¿no? Ya no vamos a importar zapatos, porque si somos un país que produce carne, también puede producir calzado de piel, ¿no? Entonces, dice, ya los países en América Latina ya no deben, ¿no? Ya no deben pagar por algo que pueden producir, ¿no? Y no lo producen porque no tienen el equipo. Y entonces, ¿no? Esa fue una propuesta que se desplegó por toda la región, ¿no? No solo se industrializó México, también como los casos más famosos son como Brasil, Argentina, eh, mm, y ya. O sea, otros países, pero con Chile también, por ejemplo. Em, y hubo una fuerte participación del Estado para, pues, traer, ¿no? Traer toda la maquinaria, toda la industria, todo el conocimiento, ¿no? Porque, pues, no solo es, que te traigan un tractor, sino también saber usarlo, ¿no? No solo es que te traigan, no sé, una caldera, sino, que te traigan las piececitas o no sé, yo soy muy mala con eso, ¿no? Eh, entonces también es traer todo, ¿no? La infraestructura, el conocimiento, la tecnología, bla, bla, bla. Y, por ejemplo, esto en México se tradujo en un montón de industria de todo tipo, ¿no? La primera es una lechería, una industria que procesaba leche, ¿no? Lácteos. Em, y la otra, pues, es un poco más obvia, ¿no? De autos. Em, mm, mm, mm. Que aparte, pues ya no existen, ¿no? O sea, todas estas, o sea, aparte ya existen solamente en estaciones de suburbano, por ejemplo, lechería. O, pero básicamente ya se desmanteló todo ese complejo y ese proyecto industrial, de industrializador, ¿no? Em,
Eso. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, aquí les voy a hacer un spoiler. Les voy a como antes de pasar, porque ya la siguiente es hablar sobre cada sexenio, ¿no? Que va a estar un poco tedioso, pero yo les voy a contar, ¿no? Rápido y después lo vamos a ver un poco más en profundidad. Les voy a contar em, el por qué este modelo tuvo, o sea, pues sí, o sea, en su momento, wow, padrísima, pero ¿por qué ya no funciona? Imagínense que, o sea, aparte creo que está fácil imagínense que, bueno, esto es mi celular, ¿no? Pero imagínense que yo tengo un tractor y este es mi tractor. Y entonces, ya ahorita nuevo, ¿no? O sea, cuando yo compré mi celular y era nuevo, uff, padrísimo, ¿no? O sea, yo tomaba fotos, hacía todo lo que necesitaba hacer y era como súper, súper genial. Después, número uno, de tanto uso, pues se fue desgastando, ¿no? Y pensando que es un tractor, por ejemplo, voy a necesitar llantas y seguramente más cosas, ¿no? Llantas. Em, o sea, y por ejemplo, no sé, otra mica, ¿no? O sea, pero yo no tengo la mica, yo no tengo las llantas, yo no tengo las herramientas, las refacciones. Voy a tener que comprarlas, ¿no? Voy a tener que comprarlas y ni siquiera como a mi vecino, sino como a Alemania, a Japón, a Estados Unidos, ¿no? Que son los que detentan, ¿no? Las potencias tecnológicas. Entonces me va a salir un poco caro, ¿no? Mantenerlo. Y después también va a ser un problema porque, pues en su momento, capaz, que aparte no, yo me compré el tractor más ultramodelo, ¿no? El celular más ultramodelo, más nuevo, más padrísimo. eh, pero, ¿qué pasa? Pues la tecnología va avanzando, ¿no? Entonces, capaz si hace, no sé, 5, 10, 15 años era el mejor tractor del mundo, el mejor celular del mundo, pero ahorita, ¿no? Ya va a haber un tractor más rápido o que de alguna manera que sea mejor, ¿no? Que sea más barato, etcétera, más ligero, etcétera, etcétera. ¿No? Y entonces yo me voy a quedar con una tecnología que después va a ser vieja, ¿no? Y ya no voy a ser competitivo. Es decir, em, y me va a salir muy caro, ¿no? Muy caro, porque eso también fue lo que o sea, comprar tecnología nos endeudó. Em, pero no sé, como que después va a haber otro tractor que compró alguien más, ¿no? Otro país, que le va a ayudar a producir mucho mejor, ¿no? Mucho más, mucho mejor, mucho lo que sea, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, nosotros tuvimos una industrialización padrísima, pero con tecnología que ya, o sea, se hizo, ay, ¿cómo se llama? Obsoleta, ¿no? Y no tuvimos la capacidad de producir nuestra propia tecnología, ¿no? Porque aparte quienes se dedican, ¿no? Todavía a pensar como, no sé, innovaciones tecnológicas, técnicas, etcétera, no lo pueden hacer aquí, ¿no? Se van a estudiar a los grandes centros internacionales tecnológicos, ¿no? Entonces, nos industrializamos con industrias de los 50, ¿no? Y eso es básicamente la razón por la que pues no fuimos potencia mundial, porque no teníamos la capacidad de crear tecnología, pero sí de explotarla, ¿no? Que estuvo muy bien, ¿no? Que es necesario, ¿no? Ok. Y bueno.
Vamos ahora a... espera. Bueno, sí, nos va a dar tiempo de empezar con los sexenios, ¿no? Ya o sea, ya vimos como la línea del tiempo, ¿no? Momento uno, momento dos, momento tres, pero claramente lo vamos a tener que aterrizar pues en periodos, ¿no? ¿Y qué pasó, no? O sea, ¿por qué pasó lo que pasó? Em, entonces, bueno, eh, eh, vamos a empezar, ¿no? Del 64. em, Creo que todos somos más jóvenes, todavía no existíamos en este mundo, ¿no? Pero em, mm, vamos a ver. ¿No? En el 64, bueno, para empezar, em, ustedes, algunos se me han dicho en su tarea, ¿no? Que pues que la democracia y la alternancia democrática y no sé qué, pues fue muy importante en México, sí, ¿no? Pero tengan en cuenta que para Gustavo Díaz Ordaz el PRI llevaba gobernando como 34 años, ¿no? O sea, ya era como, algunos sí me pusieron como la dictadura perfecta, ¿no? Em, entonces, pues estaba cargado de autoritarismo político y pues aquí está la famosa represión al movimiento estudiantil del 68, ¿no? En Tlatelolco. Que aparte también coincide con los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Em, y, ¿no? Esto es un poco en lo social, ¿no? Que también aguas ahí en sus tareas porque no me están poniendo las dos cosas que piden. Piden de ser, decir algunas cuestiones económicas y otras sociales, ¿no? Entonces, aguas ahí, porque sí están en el contenido. Y también, pues está, o sea, lo pueden buscar, ¿no? Esto es como en lo social. Y en lo económico, el modelo de desarrollo es estabilizador, es decir, que el Estado, ¿no? Tiene muchísimo, o sea, el PRI creó un monstruo. El monstruo que se llamaba Estado, ¿no? Que aparte Estado y PRI a veces eran casi lo mismo y eran como algo ahí bien raro, ¿no? Pero el Estado mexicano en los 60 era el desarrollo estabilizador y estaba básicamente encargado de todo, de todo, de todo, de todo. Y obviamente, pues va a gastar muchísimo si estás encargado de todo, ¿no? Entonces, pero gastó mucho en cuestiones sociales. ¿A qué me refiero? O sea, no es como que daba dinero así como ahora, pero creó, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Petróleo, la planta siderúrgica, obras de irrigación, construcción del metro, ¿no? Creó proyectos grandes y proyectos caros, ¿no? Proyectos chonchos. Y, por ejemplo, el Instituto del Petróleo, pues viene también de que se está industrializando el país. ¿Cómo no vas a tener una institución con la materia prima favorita, ¿no? O sea, que se encargue de cuestiones técnicas, administrativas, bla, 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 ¿no? Eh, Se construyó el metro, ¿no? Ese momento donde también van creciendo las ciudades, no solo en México, también pues, en América Latina. Em, y pues, obviamente, estos gastos, digo, estos proyectos, pues se generan un gasto, pues, grande. Ay, ya, una moneda de los 60. Y bueno, ¿qué significa el mercado, desarrollo estabilizador? Un mercado interno protegido por el Estado, ¿no? Todo muy regulado, y todo pasaba, o sea, toda la economía pasaba por el Estado, obviamente fuerte control estatal, proteccionismo económico y sí, papel central del Estado en la economía. Y una limitada apertura comercial. No había como tantos tratados, tantos negocios, ¿no? Nos estábamos como enfocando en desarrollarnos nosotros.
Em, ok, ¿no? Es como ese momento, ¿no? Y aparte el PRI es como la cosa bien, una cosa pues bien rara. O sea, el PRI en 3 años cumple 100 años, no dos, sí, en 3 años cumple 100 años, ¿no? Y a mí yo no soy como tan fan de la cultura política, no, no me dedico a eso, a estudiarlo, pero está, o sea, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué capacidad de transformación necesitas para que un partido dure 100 años? ¿No? Cuando hay un montón, ¿no? Así, si vemos como una lista de todos los partidos que han desaparecido, ¿no? En México. Porque también hay partidos muy viejos en otros países, pero está interesante, ¿no? Y entonces, perdón, lo que deseo contar es que el PRI, ¿no? Tanto, o sea, tenía una política, no sé por qué le dicen así, del garrote y zanahoria, ¿no? Que por un lado era muy represor, ¿no? Y era muy totalitario, pero por otro lado daba y amplió muchísimos, derechos sociales, derechos, por ejemplo, a, a los trabajadores, etcétera, ¿no? Es como algo, también por eso pues ha sobrevivido tanto tiempo, porque no solo quita, sino también da y da o daba, ¿no? O sea, yo estoy hablando del PRI de los 60, ¿no? Y el PRI de ahorita ya no sé qué es. Pero también daba como en esta negociación, en este cabildeo que varios también me han dicho, ¿no? Daba beneficios y extendía y ampliaba muchísimo los beneficios, ¿no? Entonces, vamos a empezar nuestro análisis en los 60 con un estado gordo, un estado choncho, un estado que gasta mucho, que crea mucho, ¿no? Un estado represor socialmente, eh, políticamente también, ¿no? Y como un poco muy cerrado, ¿no? Hacia el mercado, ¿no? Pero que claramente nuestra economía sí estaba, condicionada al mercado. Si se dan cuenta, no les puse muchos números, ¿no? O sea, son fechas, pero son las fechas de los sexenios, ¿no? No les voy a poner, ay, en 1900 no sé qué, se creó esto, que estaría bien, pero también yo los escucho. Ok. Luego de Gustavo Díaz Ordaz y del PRI, bueno, por ejemplo, aquí está la siderurgia, ¿no? Eh, que, que era del Estado. Ay, esto está muy, espérenme, se los voy a poner bonito. Un segundo. Del PRI pasamos al PRI, porque, eh, em, pues, porque pues va a seguir por unos que hasta el 2000, o sea, estamos hablando del 64 al 2000, el PRI seguía siendo el PRI, ¿no? Y seguía siendo el partido en el poder, seguía gobernando y pues les digo, o sea, como que sociológicamente es muy interesante, ¿no? Yo no me dedicaría a estudiarlo, ¿no? Pero hay gente que sí. Eh, entonces, bueno. Déjenme ver solamente. Es que les digo que se me movió todo. Eh, Quiero que quede ahí como decente. Pero creo que. Ok. Entonces, bueno, del PRI sigue el PRI, ¿no? Entonces de Díaz Ordaz sigue Echeverría, ¿no? Echeverría sigue también con un estado gordo, un estado choncho, un estado que gasta muchísimo, que crea muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el Estado incrementa un 10% el gasto público del PIB, ¿no? O sea, es un montón, ¿no? O sea, hay
momentos donde se incrementa 1%, ¿no? Y aquí fue el 10%. Entonces, pues sí, sí es como significativo, ¿no? Sigue gastando un montón. No nos, les digo, yo no me voy a meter en estadísticas y así, eh, porque número uno tenemos que revisar un montón de sexenios, sino solo quiero que vayamos pensando cómo se va transformando, ¿no? Esto, ay, ay, no, perdón. Esto es un proceso, ¿no? O sea, es lo que necesitamos reconocer. Em, y bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, en cuestiones sociales había un montón de sindicatos, claramente todos coludidos, ¿no? Al PRI y a todo este cacicazgo, mecenazgo, etcétera, etcétera. Em, pero Echeverría crea el Infonavit, ¿no? Crea estas instituciones que aparte todavía existen. Infonavit, Profeco, el CONACYT, que ya cambió de nombre, pero son como instituciones sociales, ¿no? El Infonavit para responder a, eh, a esta necesidad y a este derecho de vivienda, ¿no? Vivienda obrera. Eh, Vivienda, de seguridad del consumidor, de ciencia y tecnología, de turismo, bueno, em, porque también su intención fue un poco modernizar el aparato estatal, ¿no? O sea, tengan en cuenta que las instituciones no solamente, eh, a- o sea, las instituciones se van transformando con el tiempo. Y aparte siempre no sé si han visto como, ay, no me acuerdo qué película es, pero hay una película donde es como un pueblito así como súper olvidado, es una película mexicana. Y traen un poste de luz, ¿no? Que aparte no se va a conectar a ningún lado, pero es un poste. ¿No? Y aparte se hace como todo ¿cómo se llama? Eh, todo a la ley no es sí, toda una ceremonia, ¿no? Y van, le toman foto y está como que el alcalde, no me acuerdo qué es, eh, como haciendo un discurso, ¿no? Como vamos a modernizar el país y esto es progreso, ¿no? Y es como es un poste, amigo, ¿no? Pero el discurso de la modernización y el progreso hizo mucho daño, ¿no? Pero básicamente así se crearon muchísimas de nuestras instituciones, ¿no? Modernizando el Estado, ¿no? O sea, y son cosas buenas, o sea, como una institución que te ayude a conseguir una vivienda que venga desde el Estado, no en todos lados existe o existió, ¿no? O sea, el Infonavit ya no es lo que era antes, pero este, pues sigue atendiendo esa necesidad. Y o sea, seguir gastando no sé, no a lo loco, pero tan desmedidamente, esta expansión generó obviamente desequilibrios, ¿no? O sea, pues sí puedes andar construyendo cosas, pero pues ten en cuenta que es caro, ¿no? O sea, ten en cuenta eh, o sea, como que no hubo un cuidado, no, tan de política económica porque fue muchísimo política social, ¿no? Y eso creó alta inflación, ¿no? Deuda externa y devaluación, ¿no? Echeverría se va con una devaluación muy importante. Miren, les traje un billetito eh, que es del 70, ¿no? No sé si alguno de ustedes les tocó, ¿no? Pero eso, ¿no? Eso. Y aparte, es el momento donde casi todas los países que trajeron la ICI empiezan como a tener problemas, ¿no? Porque empiezan a ver que les va bien, empiezan a gastar un montón, pero está este problema que aparte como que nadie previno porque ya era demasiado. Este, y pues nada.
¿no? Empiezan a haber en toda la región mucha inflación, mucha deuda, mucha devaluación, y cada país lo llevó como quiso, pudo y fue, y pues, fue capaz, ¿no? Pero ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Les digo, les traigo como fechas muy tranquis, ¿no? Que aparte son sexenias, entonces va de 6 en 6. Em, Vamos a dejarlo hasta acá porque ya después viene la crisis. Eh, y para quedar, o sea, no sé si es mucha información o no, pero para quedarnos con lo que ya tenemos, ¿no? Reconocer un poco que la economía ha cambiado, ¿no? Que vivimos como tres momentos, y ya revisamos como en teoría la, la primera, ¿no? Pensando que, o sea, la industrialización no solo fue como de, producimos más y mejor y todo, sino, pero vamos a crear instituciones, ¿no? O sea, en México la industrialización sirvió para crear toda una infraestructura de instituciones, de organismos, etcétera, etcétera. ¿No? Que después va a ser un problema, ¿no? Haber gastado tanto con... Ah, perdón. Y aparte, Echeverría también mantiene esta política represora eh, de esto. Que, por ejemplo, en el 73 se da el famoso halconazo, ¿no? Que también es una represión estudiantil, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, desde el 64, ¿no? Desde el sexenio pasado, en América Latina empiezan todos los golpes de Estado para las dictaduras, ¿no? El 64 Brasil, en el 73 Chile, en el 76 Argentina, ¿no? Entonces, es un periodo donde es como socialmente bastante represor, ¿no? Y que incluso, o sea, México podríamos decirlo como fue muy, pues muy violento, pero fue el espacio, el país donde muchísimos exiliados del cono sur de Latinoamérica se pudieron instalar, ¿no? Porque venían huyendo de sus dictaduras. Pero, ok. Vamos a dejarlo aquí para que ya sea como más tranqui, ¿no? Vamos bien. Bueno, sí, vamos un poco correteados, pero tampoco mucho, ¿no? Bueno, yo he ido peor. Eh, Como que hay veces que empezamos una semana después y entonces ya vamos como módulos atrasados y así horrible. Entonces, yo ahorita estoy como tranqui, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Hagan sus tareas, no sé. mm, No ubico si ya todos los de aquí ya hicieron la tarea, pero todavía hay tiempo, ¿no? Y cualquier duda, cualquier pregunta, ahí está en el foro. Digo, el foro, sí, bueno, el foro de dudas, lo del mensajero y el correo, ¿vale? Nos vemos el jueves de la próxima semana. Chao, chicos.